Que Dios te bendiga ricamente. Voy a compartir contigo Jeremías 14, pero lo voy a hacer de una manera diferente. Voy a leer palabras aisladas. La ciudad se estanca, los pozos están secos, cántaros vacíos, el suelo está reseco y agrietado. Los agricultores están profundamente angustiados. La cierva abandona a su cría, los burros salvajes jadeando como chacales sedientos. ¡Qué imagen desoladora! Los animales abandonando su cría porque no tienen para amamantar, otros que están jadeando desesperados por agua. No hay hierba, no hay agua para beber ni para higienizarse. Los comercios están cerrados porque no tienen para vender, porque las cosechas no han sido seguramente buenas o se han perdido por falta de agua. ¿Cuánto daño produce una sequía? Me gustaría ahora compartir contigo lo que dice Jeremías. Son unas preguntas que él le hace a Dios. ¿Por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solamente para pasar la noche? ¿Estás confundido también? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? ¡Qué imágenes tan profundas! Dios, un desconocido. ¿Qué imagen te trae un desconocido? Alguien que pasa y que ni siquiera te saluda. Alguien que no sabe nada de ti, que no le interesa tu sufrimiento ni tu alegría. Un desconocido no tiene un vínculo contigo. Es como ese viajero que simplemente se queda en un hotel por una noche. Eso significa que no tiene raíces, que no tiene gente donde quedarse o que no le interesa porque simplemente no quiere establecer vínculo con nadie porque va allí por una sola noche. Por otro lado, una persona confundida es una persona que no tiene un plan, que no sabe qué rumbo tomar, cómo seguir, qué plan trazar en tu vida. Y parece ser que Dios en una época fue un guerrero valiente, pero ahora es un incapaz. Qué imágenes fuertes. Pero nosotros también, sin darnos cuenta, sentimos muchas veces que Dios es un incapaz, que es un desconocido, que es alguien que no quiere echar raíces en nuestra vida y que está confundido, que no sabe qué plan nos va mejor en nuestra vida. Sobre todo cuando somos nosotros los que no nos podemos ver, que la culpa es nuestra por haberle abierto la puerta a la señorita queja. La queja cuando te visita hace que vivas de este modo, en un momento de sequedad terrible, donde todo está agrietado, donde el panorama es desolador y donde sientes a Dios muy lejano. ¿Por qué tuvo que irse? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué tuvo que fallecer? ¿Por qué le vino cáncer? ¿Por qué no me obedece? ¿Por qué me miente? ¿Por qué roba? ¿Por qué se droga? La queja. La queja es un panorama desolador, pero habitualmente vive en nuestras vidas. Mira, te quiero compartir en este episodio una herramienta terapéutica que yo le doy a mis pacientes. En primer lugar, les doy como solución que visualicen la queja. Y les traigo esta metáfora. Les digo que se imaginen que hay un camión recolector de basura, que cierren sus ojos y que imaginen esta escena. Un camión que recolecta basura, que está caminando, que está moviéndose por su calle, hasta que se detiene justo en la puerta de su casa y sufre un gran desperfecto. En vez de comprimir la basura, comienza a desperdigarla y a tirarla por todos lados. Luego les hago abrir los ojos. Lo primero que hacen es reírse. Me dicen, pero parece una cosa de locos, me quiero morir si empieza a tirar basuras por todos lados y justo en la puerta de mi casa. Entonces le digo, pero eso lo haces tú todos los días. Que llueve, que hace calor, que la plata no me da, que por qué esto, que por qué lo otro. Y empiezas a quejarte. Estás tirando bolsas de basura al aire. Generalmente dicen, no me había dado cuenta.
que la queja funciona de la misma manera. La queja produce no solamente desolación en nuestro entorno, produce un olor fétido, rancio y una incomodidad, un malestar. Entonces le digo, ¿cómo hacemos para combatir la queja? Vamos a poner un ejemplo práctico de una paciente que me dio permiso para compartirlo. Una de sus mayores quejas, ¿cuál era? Que ella entraba más tarde a trabajar y por lo tanto su esposo y sus hijos adolescentes se levantaban muy tempranito, lo cual le permitía a ella quedarse unos minutitos más descansando. Cuando llegaba la hora de ir a desayunar, lo primero que hacía era empezar a quejarse de cómo estaba la mesa, llena de migas. Era un tiradero de migas por todas partes. Entonces le dije, primera herramienta terapéutica, comienza a hacer foco. Primero analicemos tus pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando llegas a la mesa a desayunar y ves todo lleno de migas? ¿Qué fue lo que me dijo? Bueno, lo primero que pienso es que no me valoran, que no me quieren, que ya estoy cansada, que tengo ganas de irme, que quisiera juntar todas mis cosas e irme 5 o 6 días para la casa de afuera y que se las arreglen como puedan. Pensamientos negativos, pensamientos de huida, pensamientos de desesperación, pensamientos de desvalorización. Pensamientos todos vinculados a cosas negativas y dolorosas. Vamos ahora, le digo, a poner foco en tu cuerpo. Cuando te pasa eso, ¿cómo actúas? Muéstrame qué es lo primero que haces. Y es una mujer muy enérgica, entonces me dijo que toma el repasador y empieza a limpiar así por todos lados y a sacudir el mantel de una manera con mucha fuerza. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, termino agotada, ya se me van las ganas de desayunar, de hecho muchas veces ni desayuno. Y me pongo con un mal humor terrible, pero lo peor de todo me dice que termino agotada. Entonces le hago poner foco en cómo funciona su cuerpo cuando hay estrés. Cuando hay una queja, enseguida se dispara el cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es la hormona del estrés. Es una hormona que es segregada por las glándulas suprarrenales que están arriba del riñón. Entonces le hago ver que cuando ella entra en esa situación tan temperamental de sacudir el mantel, de tirar las cosas, de empezar a desparramar todo por todos lados, nuevamente es como el camión de basura que comienza a tirar las bolsas por todos lados. No solamente tira las quejas en palabras, sino que las tira en acciones. Y su cuerpo tiene los mismos efectos que produce niveles altos de cortisol. Por eso se llama hormona del estrés. Cuando esta hormona está en niveles altos en nuestro organismo, estamos viviendo bajo la lógica del estrés. No dormimos bien, no nos alimentamos bien, nos bajan las defensas. Por otro lado, hay un aumento en la presión arterial porque una de las funciones del cortisol es mantener la presión arterial, pero cuando está elevado el cortisol, la presión arterial sube por las nubes. Por otro lado, cuando tenemos un exceso alto de cortisol en sangre, además de todo esto que te nombré, comienza también a haber un cansancio y un agotamiento y hay problemas en la piel. Se ha demostrado que las personas con niveles altos de cortisol comienzan a tener debilidad en la piel, alergias, problemas, afecciones, se lastiman fácilmente y por lo tanto demoran en cicatrizar. Es decir, la lógica del estrés comenzó a estar en sus vidas y funcionan de esa manera como un volcán. Nuevamente la imagen tirando cosas y desparramando cosas por los aires. Viene el agotamiento. Cuando viene el agotamiento, viene el cansancio y tenemos menos fuerzas para funcionar el resto del día. Pero el agotamiento no solamente es físico, sino que está comprobado que cuando hay estrés funcionamos mentalmente y emocionalmente a un nivel muy bajo y muy mal. Quien ha sufrido estrés sabe de lo que habla. Entonces, primer punto, poner foco en la queja. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es lo primero que me surge
con la queja. Segundo, poner foco en mi cuerpo. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Otra cosa, la paciente me dice, ahora Marta que me lo enseña me doy cuenta que cuando yo empiezo a hacer estos movimientos generalmente termino rompiendo algo. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo el efecto del estrés, nuestros actos son muy rápidos, muy violentos, empezamos a producir un despliegue físico por todos lados, nos agotamos y somos más torpes, baja nuestro nivel de concentración, nuestros problemas de memoria también se incrementan y nuestra forma de pensar también se altera. Entonces me dice, generalmente, además de quejarme de estar cansada, termino rompiendo algo que está sobre la mesa, porque como quiero limpiar y sacar esas migas que me desesperan, termino rompiendo algo sin querer. Pongamos foco entonces en los pensamientos y en las acciones de nuestro cuerpo cuando la queja se instala. Hay personas que te dicen, yo doy un golpe sobre la mesa, doy un portazo, me voy lejos, salgo corriendo, pego gritos por el aire. La queja empieza a tener un despliegue descomunal en nuestro cuerpo y nos agota. Y le hago esta pregunta, ¿y cómo te sientes los fines de semana? Estoy agotada. ¿Por qué? Cortisol, cortisol, cortisol. Empiezan a aumentar mis niveles de cortisol y llegan los fines de semana y generalmente le digo, ¿dónde tienes dolor? Una lumbalgia terrible. ¿Por qué? Porque la suprarrenal está arriba de los riñones y comienza nuestro nivel en sangre a ser tan alto que comienza a dolernos la zona lumbar. Ahora vayamos un poco más, le digo. Pusimos foco en los pensamientos, pusimos focos en el cuerpo. Vamos a poner foco ahora en las emociones. ¿Qué es lo primero que sientes? Después que limpias la mesa y que ordenaste todo, bueno, me siento triste, no quiero desayunar porque estoy desmotivada. Emociones negativas, desmotivación, tristeza. Y muchas personas incluso me llegan a decir, una de las emociones que más tengo es ira y es rabia. Entonces, vamos a ver cómo la queja realmente se parece a este panorama tan desolador que nos trae Jeremías. Comienza a ver todo un fenómeno de desolación en nuestras vidas. Vayamos ahora a el segundo punto de cómo solucionar el tema de la queja. El primero, entonces, para solucionar el tema de la queja es hacer foco. Cuando hago foco en el pensamiento, en el cuerpo cómo reacciona y en las emociones, lo primero que quiero hacer que es no quejarme. Me doy cuenta que me hace mal. Me doy cuenta que estoy yo misma dañando mi propio organismo. Entonces la primera herramienta que te doy es visualízate como ese camión de basura que se rompe y que comienza a tirar basura por todos lados y haz foco. Haz foco en tu cuerpo, en tus emociones y en tu pensamiento. Segundo paso, después que hago foco y me visualizo como ese camión desparramando por todos lados, segundo paso, ¿cuál es? Aceptación y gratitud que van de la mano. ¿En qué consiste? Le digo, bueno, ahora vamos a analizar. ¿Migas de qué? Quiero que me hagas una lista de qué tipo de migas hay sobre la mesa cuando te levantas a desayunar. Entonces me dice, bueno, el otro día había migas de pizza, migas de bizcocho, migas de pan, migas de torta. Y ahí me hace una lista de un montón de migas. Le digo, entonces ahora estamos listos para la aceptación y la gratitud. ¿Y en qué consiste, Marta? ¿Qué significa que hay migas? ¿Cuántos elementos para alimentarte comentaste? Entonces me dice, le nombré como 5 o 6 cosas. Aceptación. Tienes en la mesa alimentos para alimentar a tu familia. ¿De dónde vino esos alimentos? Bueno, fui, los compré o los hice yo misma. ¿Cómo lograste hacerlo? Bueno, porque mi esposo trabaja, porque yo trabajo. Aceptación. ¿Qué acepto? Acepto que tengo trabajo. Acepto que tengo una familia que ha podido y que he podido alimentar a esa familia. Acepto que también esas migas son producto de haber pasado un momento juntos seguramente, ¿verdad? O elaborando los alimentos o compartiéndolos.
gratitud. La aceptación va de la mano de la gratitud. Acepto estas migas porque en realidad son el producto de una bendición. Hay personas que ni siquiera tienen migas para alimentarse. Y le pregunto, ¿has visto alguna vez alguna película sobre los campos de concentración? Generalmente me dicen sí y me doy cuenta que ni siquiera tenían unas migas para poder alimentarse. Aceptación de que atrás de algo que nos parece negativo hay una enorme cantidad de bendiciones que la queja nos impide ver. La queja actúa como un embudo. Solo ves lo que está acá en la pirámide. No podés ver el resto. Ves las migas, pones foco en las migas, pero no pones foco en todo lo que hay atrás. Que las migas es un montón de bendiciones que están allí y que no te permite ver la queja. Primer punto, hacer foco en 3 áreas: pensamiento, cuerpo y emociones, aceptación y gratitud. Y el tercer paso es acción. La queja se acaba con la acción. Entonces le dije, ¿tienes algún recipiente que para ti sea con un valor importante? Sí, mis hijos saben que yo tengo un bols que me lo regaló mi abuela antes de fallecer y que es bellísimo, que es de porcelana y que lo quiero muchísimo. Colócalos sobre el centro de la mesa y le vas a decir a tu familia, después que regreses a casa de esta terapia, que allí van a colocar las migas. Y aquel que coloque las migas va a tener al otro día una porción doble o el fin de semana cuando tú creas conveniente. ¿Aceptas el desafío? Lo acepto. A la semana que viene vienes y me cuentas el resultado. ¿Y qué hago con las migas? Todavía no vamos a trabajar en eso. Entonces la paciente se fue a su casa y a la semana vino contentísima. Un éxito fenomenal. Los primeros días nadie se enganchó. Vieron el recipiente y solamente un poquito de migas, pero en realidad todo era un tiradero. Pero yo me di cuenta, dice, y empecé a hacer foco, así que simplemente fui, limpié todo y seguí con el bolso ahí. Yo junté las migas y las puse en el bolso. Pero a los pocos días vi que los demás también estaban recogiendo, que había menos migas sobre la mesa. Cuando llegó el fin de semana, el bols estaba repleto. Bueno, ahora estás lista para pasar a una fase más. ¿Cuál es? ¿Qué podemos hacer con esas migas? ¿Qué te parece? Ay, yo tengo un jardín que está lleno de pajaritos que bajan a comer. Bueno, colabora con los pajaritos. Una vez más, aceptación y gratitud. Acepto que tengo este bol lleno de migas que es producto de muchas bendiciones. Como soy agradecida, voy a compartir con otros. Entonces transformo algo negativo en algo que también yo puedo entregar a los demás. Entonces ahí empezamos a hablar de todos los cambios que se habían producido. ¿Te cansaste menos esta semana? Sí, no solamente me cansé menos, sino que el fin de semana llegué mucho más relajada, ya no me dolía tanto la cintura y me di cuenta que no había roto nada sobre la mesa. Muy bien, entonces esas son las herramientas que quisiera compartir contigo. Foco, ¿verdad? Aceptación y gratitud y pasar a la acción. La acción entonces es aquello que yo me estoy quejando, me quejo por ejemplo de que llueve. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo transformo en una acción positiva? Cuando paso a la etapa de la aceptación y la gratitud, me doy cuenta que si llueve, la tierra se va a humedecer, por lo tanto va a producir mejores flores para mi jardín, las cosechas van a venir mejores. ¿Y cuál puede ser la acción? ¿No? Como me dijo una paciente, y me voy cantando bajo la lluvia. Esa podría ser una solución. La otra solución, ¿cuál podría ser? Cuando regrese del trabajo o regrese de hacer las compras que está lloviendo, me detengo a sentir el aroma de la tierra húmeda, a notar las hojas cómo brillan más después de la lluvia, a mirar por la ventana y decir, estoy dentro de casa, no tengo necesidad de salir.
empezar a darme cuenta que hay acciones positivas que puedo hacer en vez de quejarme. Una de mis pacientes me decía, estoy tan agradecida porque me doy cuenta que yo no tengo necesidad de salir a trabajar, que lo hace mi esposo, y ahora en vez de quejarme de que llueve, miro por la ventana, la abro un poquito, huelo la tierra húmeda y me doy cuenta de qué lindo que es estar en casa, qué segura que me siento y qué agradecida de que cuando mi esposo viene lo espero con unos mates calentitos, con la estufa en el tiempo, ¿verdad? Donde hace frío, lo ayudo a que se sienta cómodo. Antes lo esperaba con queja y con quejas y con quejas. Entonces, quisiera compartir estas herramientas contigo y decirte que son mágicas, no, pero son herramientas sencillas que las puedes llevar a cabo. Recuerda, la queja daña muchísimo tu salud física, emocional, pero también tu vida espiritual. Jeremías no se dio cuenta, pero con esas interrogantes estaba permitiendo que la queja se instalara en él y no pudiera ver que Dios también tenía un propósito y un plan con respecto a esa sequía. Me gustaría compartir contigo Habacuc. Habacuc también estaba viendo que había una situación difícil, pero si te fijas, él no pone la visión en la queja, la pone en la aceptación. Mira qué interesante, Habacuc 3, versículo 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Es muy diferente el lenguaje de Habacuc que el de Jeremías. Jeremías está en la queja, en la lamentación. Habacuc está simplemente planteando la aceptación. Acepto de que en este tiempo, tú lo sabes, Señor, parece ser que no hay frutos, parece ser que los establos estén vacíos y que hay determinadas situaciones, pero aún así, dice él, me alegraré. Yo sé que mi gozo no viene de esta circunstancia, mi gozo viene de poner mi esperanza en ti, porque tú eres mi soberano, le dice Habacuc al Señor. Tú eres el que me da fuerza. Es más, tú eres el que permite que yo esté firme y que pueda subir como un venado, ¿verdad?, a las alturas. Aceptación y gratitud nos trae Habacuc. Y algo interesante, Habacuc termina con una imagen de fuerza, de despliegue de fuerza, viendo a Dios como un soberano poderoso, no como Jeremías que lo ve como un valiente que ya no es incapaz de poder hacer algo. Habacuc lo ve como un Señor todopoderoso, pero también él mismo ve que él tiene fuerza para poder hacerlo, porque las fuerzas de él vienen de poner su esperanza en el Señor. Pero si analizas las herramientas que te enseñé con respecto a la queja, Jeremías está agotado y cansado. Habacuc no. ¿Por qué? Porque Habacuc no permitió que la queja entrara en él. Recuerda, cuando estás en la lógica del estrés, cortisol, cortisol, cortisol. Cuando estás en la lógica de no dejar que la queja entre en tu vida, esperanza, esperanza y esperanza. Que Dios te bendiga en esta jornada.